Queridos hermanos, hermanas de la Iglesia Betania, es un gusto nuevamente poder estar de manera virtual para poder compartir lo que es la palabra del Señor, palabra que es alimento, fortaleza para nuestra vida espiritual. Estos días hemos participado, presenciado los cambios bruscos en nuestra vida cotidiana. No podemos salir de nuestros hogares, los comercios están cerrados, los gobernantes han tomado medidas drásticas para poder controlar esta pandemia. Nuestras iglesias también han sido afectadas por las decisiones de nuestros gobernantes. Sin embargo, en este tiempo más que nunca debemos buscar la presencia del Señor por medio de la palabra de Dios. Permítanme, queridos hermanos, hermanas, leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Lucas capítulo 22, versos 39 al 46. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vivimos un tiempo de angustia, un tiempo de temor, de pánico, suscitado a consecuencia de esta pandemia provocado por coronavirus. Lamentablemente, presenciamos muertes a diario. Presenciamos cómo familias están perdiendo a sus seres queridos. Este virus no escoge quién debe morir y quién no. Personas de diferentes estratos, de diferentes clases, están muriendo. Militares, médicos, policías, gente común, jóvenes, pero también hay gente de tercera edad que está superando esta enfermedad. Pero para nosotros que estamos quizás detrás de las pantallas viendo cómo se suceden las muertes, las noticias en relación a esta pandemia, de alguna manera nos toca pues palpar ese miedo, porque no estamos ajenos a este virus. Aquello causa angustia. El mundo está viviendo una angustia tremenda. Cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar, estamos siendo parte de alguna manera de esta epidemia que está alterando la economía de nuestro país y de países poderosos. Y hay personas que expresan su angustia y dicen: si no me mata el virus, me va a matar la angustia. Y la pregunta que surge en el corazón de cada uno de nosotros es: ¿cómo podemos superar estos tiempos de angustia? Y la respuesta siempre está en la palabra de Dios, en la Biblia. En el texto que leímos, nos narra uno de los momentos más angustiantes de la vida de los discípulos.
pero principalmente de nuestro Señor Jesucristo. El momento en el cual estaba por comenzar el proceso de sufrimiento y dolor que va a terminar en la cruz del Calvario allí en Jerusalén, inicia con esta angustia de nuestro Señor Jesucristo. De esta historia podemos tomar algunas enseñanzas, lecciones muy importantes para nuestra vida sobre cómo poder enfrentar y superar con la ayuda del Señor este tiempo de temor, de pánico que vivimos a diario. Y quisiera en esta hora poder sacar algunas enseñanzas de este tópico de la palabra del Señor. Primero, los tiempos de angustia también son tiempos de tentación para nuestra vida. No nos equivoquemos que Satanás no está en cuarentena. Él no se queda en casa. Satanás, aún en este tiempo donde todos estamos en casa, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En estos tiempos de cuarentena, Satanás está buscando llevarnos a pecar. Alguien quizás ya está diciendo, pero ¿por qué Dios permite? En estos tiempos de angustia, donde de pronto en nuestra mente se suscitan infinidad de preguntas, infinidad de inquietudes en la cual no hallamos quizás respuesta, pero a nosotros que somos hijos de Dios nos queda orar, tener esa comunión con el Señor, fortalecer nuestra comunión con Dios. Pues una de las estrategias que el enemigo va a buscar es llenar a nuestros corazones de ese temor, de tristeza y de desánimo. En tiempos de angustia, Satanás nos ataca con pensamientos y cuestionamientos contra Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tantos cristianos alrededor del mundo claman, oran, piden para que Dios pueda tener misericordia de aquellas personas que están enfrentando esta situación, la enfermedad? ¿Por qué en lugar de parar la pandemia sigue avanzando más? ¿Por qué Dios permite que esto pueda pasar de pronto a mí o a mi familia? Son cuestionantes que el enemigo puede aprovechar para que podamos quizás tener conceptos equivocados. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos orar, debemos confiar que nuestro Dios sabe lo que está haciendo, que Dios tiene un propósito bueno en todo lo que está ocurriendo con esta epidemia. No olvidemos que Dios está con nosotros. Romanos nos va a hablar, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Hambre, tribulación, sufrimiento, persecución, muerte, pandemias, virus nos van a apartar del amor de Dios, de la presencia de Dios. No. Más al contrario, lo que se ve en estos días es algo inédito. Cómo nuestros gobernantes, autoridades, instan a la oración. Paradójicamente, nuestras iglesias están permaneciendo cerradas. Los pastores de pronto buscamos formas y maneras para poder compartir la palabra del Señor. En ese ambiente, en ese contexto, Dios está levantando, Dios está tocando corazones para que pueda las personas tener esa comunión. Ayer en un medio televisivo salía de que el gobernador de Potosí empezaba el trabajo junto a la institución policial con una oración. Clamaban a gran voz que pueda tener control sobre este virus. Clamaban a gran voz que pueda tener misericordia de este país. ¿Y cuántos de las personas en sus hogares, en sus casas, están clamando al Señor? El propósito de Dios es aquello.
Y aquí también otra de las enseñanzas que podemos rescatar es que Dios, de pronto, aquellos que se han hecho llamar profetas, apóstoles, aquellos hombres espirituales, entre comillas, ellos no están al frente de la iglesia, no están en las plazas, no están en las calles. La gente va buscando a Dios por medio de la oración. Queridos hermanos, lo que Dios está buscando es que podamos volvernos a Él. Que en este tiempo, como decía Salmista allí en capítulo 23, aunque ande en valle de sombras, Dios estará con nosotros. Nuestro refugio será Él. Nuestro socorro es Él. De Él viene esa fortaleza. Hermanos, es tiempo de confiar. Es tiempo de buscar a nuestro Padre Celestial. La otra lección que podemos sacar es cuando reconocemos la soberanía de Dios y aceptamos su voluntad, somos fortalecidos. No podemos negar que en este tiempo de angustia, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, los corazones de muchas personas se llenan de amargura, de enojo, de frustración. Hay gente que ha cerrado sus negocios, están frustrados, quizás tenían responsabilidades con la banca, pagar los alquileres. Hay mucha gente que en este país vive del trabajo del día. Aquellos están siendo afectados. Y es quizás concebible el enojo, la frustración, la amargura de aquellas personas. Pero como cristianos no podemos permitir eso en nuestra vida. Como cristianos debemos percibir esta situación, esta coyuntura, como una lección. ¿Qué es lo que quiere Dios con esta epidemia? Lo que Dios nos está mostrando es la vulnerabilidad del ser humano. Ha afectado las economías, las grandes economías. Ha afectado la rutina. De pronto nos ha llevado a nuestras casas, a poder estar allí con nuestra familia, con los hijos. Y es un tiempo también para poder valorar lo que es la familia, que es la institución primera desde el libro de Génesis. Por tanto, muchos se frustran y se llenan de amargura porque las cosas que están pasando no podemos controlar. Esto definitivamente ha alterado, ha cambiado los planes, los negocios, la forma de vida. Pero aún así, no queremos humillarnos ante Dios y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos da una lección de humildad, de fe y de obediencia. Él sabía que su Padre Celestial tenía todo el poder para cambiar su situación, pero también sabía Jesús que Dios tenía un plan, que Dios estaba cumpliendo su propósito y su voluntad. Y por eso pudo decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros en este tiempo de angustia, de temor, de pánico, también debemos someternos a la voluntad de Él. Debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro Dios tiene el poder para parar esta pandemia, que Él tiene poder para quitar este virus, quizás hoy mismo, pero también sabemos que Él tiene la última palabra, que Él de alguna manera está cumpliendo sus propósitos, los propósitos para la humanidad. Son muchos, más de 100 países que están siendo afectados por esta pandemia. Por eso podemos este tiempo, esta hora decir, Señor, hágase tu voluntad.
cuando reconocemos la soberanía de Dios, cuando rendimos nuestra voluntad a la del Señor, cuando sometemos nuestros planes, nuestros proyectos bajo la voluntad de nuestro soberano Dios, entonces somos fortalecidos y consolados por nuestro Dios. Así fue fortalecido nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. Tenía temor, pero buscó la voluntad de nuestro Padre Celestial. La tercera lección que podemos sacar es que el Señor conoce nuestras aflicciones. Él sabe cómo nos sentimos en este momento. Muchas personas están pasando seguramente hambre, especialmente las personas de tercera edad. Y el texto nos dice, y estando en agonía. ¿Quién estaba en agonía? Nuestro Señor Jesús. Esto nos permite comprender que nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente lo que es sentir angustia, lo que es estar en agonía en una prueba o en una enfermedad. Él sabe lo que es tener un corazón angustiado. Él puede consolarnos porque Él nos comprende. Él sabe cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque Él ha vivido, ha pasado un momento de agonía. Él ya experimentó aquello que muchos de nosotros estamos experimentando en este día. Queridos hermanos, el Señor se compadezca de cada uno de nosotros. Acerquémonos hoy confiadamente a Él. Él no está lejos. Él está con nosotros y con su poder saldremos en victoria de esta situación. Oramos por las personas de tercera edad, oramos por los hermanos que están pasando momentos difíciles en su salud, oramos a aquellas personas que dependemos del trabajo diario, oramos por toda la iglesia, oramos por los niños, por los jóvenes, por las hermanas de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga y sea Él cubriéndonos con su abrigo, sea Él cubriéndonos con su protección divina. Que Él nos fortalezca en este tiempo de angustia. Bendiciones, queridos hermanos.